Siempre que alguien muere es muy común ver que hay personas que van a visitar al que está en estado de duelo. Y es normal que se le dé el pésame, el famoso saludo del pésame. Las personas suelen decirlo, pésame. ¿Qué se quiere decir con eso? Que me pesa lo que le está pasando a la otra persona, que siento lo que esa persona está sintiendo, que siento el dolor. ¿Qué se quiere decir exactamente? Sea lo que sea que se quiera decir, en algunos casos puede que sí se sienta el dolor, pero la mayoría de las veces y con todo el mundo no creo. No creo que se sienta el dolor, y aún los que lo sientan no sé si lo sentirán igual que aquel al que le están dando el peso. Pero algo que sí es cierto, mi hermano, y que tú puedes tener seguro, por cierto, es que el Señor Jesús sí es consciente de esta situación. El Señor Jesús sí puede dar un pésame apropiado, porque Él de verdad entiende cómo tú te sientes. Otras personas no pueden sentir eso. Podemos llegar a hacernos una idea. No podemos comprenderlo. Más el Señor sí lo comprende. En este pasaje del Evangelio de Juan, en este capítulo 11, se nos ha venido diciendo a lo largo de este pasaje el relato de la muerte de Lázaro. En los primeros versos, específicamente en el verso 13, nos dice que el Señor amaba a Lázaro. Y que también en el verso 5 se nos dice que amaba a Marta y a María. El Señor amaba a toda la familia. Eran una familia amada por Él. Era una familia que tenía el privilegio de que en físico, en la tierra, en lo material, en lo temporal, experimentaron el amor del Señor Jesús. Esta no era una familia cualquiera. De hecho, por lo que les dije el domingo anterior, es muy probable que esta familia fuera una familia acaudalada o por lo menos prominente. Una familia, si no eran ricos, al menos de renombre entre los judíos. Eso se debe a que era el cuarto día de la muerte de Lázaro y todavía había judíos dolientes. Que hayan judíos dolientes no es de extrañar. Lo sorprendente es que estos judíos fueran tantos como el pasaje nos hace ver a medida que lo vamos leyendo. Era una gran cantidad de personas. Que tantas personas estuvieran allí al cuarto día era sinónimo de que tenían mucha estima por Lázaro, por María y por Marta, o querían ganarse su favor, uno de dos. Sea cual fuera el caso, lo importante no es la intención que tenían estas personas, sino la intención del Señor. El Señor amaba a esta familia. O sea, que fueran ricos o que fueran pobres, igual les hubiese amado. ¿Por qué el Señor nos ama? Porque guardamos sus mandamientos. Nosotros no amamos a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en nosotros. Y nosotros le amamos en respuesta. Y ese amor les es manifestado a través de nuestras acciones, haciendo lo que Él nos demanda. Eso es lo que el Señor nos va a decir en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Así como el Señor amaba a María y a Marta, no era indiferente a su dolor. Por eso hizo ese viaje desde la región de Perea, donde estaba bautizando Juan el Bautista, y ahora estaba el Señor hasta Judea. Un viaje bastante extenso y un viaje bastante peligroso, porque como ya les había dicho, Judea no era una región muy amable para con el Señor en ese tiempo, mis hermanos. En ese tiempo, en ese momento preciso de la historia del Señor Jesús, los judíos habían determinado matar al Señor Jesús. Y los que no querían matarlo, querían secuestrarlo para hacerlo rey y rebelarse contra Roma. Así que no era un momento humanamente propicio para andar haciendo ese viaje hasta Judea. Pero ese fue el momento propicio para Dios. Era un viaje muy arriesgado. ¿Por qué el Señor Jesús correría ese riesgo? Porque Él amaba a las personas involucradas. Eso fue lo que le vinieron a decir las hermanas de Lázaro al Señor. El que amas está enfermo. Ahora las que aman están de duelo. El Señor las amaba y por eso no le importó. Porque Él es soberano. Pero a Él no le importaba arriesgar su vida, porque Él todo lo hacía por amor. Por eso cuando el Señor se encontró con Marta, lo que hizo, ¿qué fue? Le mostró su amor.
le manifestó su amor a ella y le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Es decir, yo soy lo que tú, Marta, necesitas. Yo soy lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas ahora ni siquiera es que resucite a tu hermano. Eso no era lo que ella necesitaba. Él resucita a Lázaro para la gloria de Dios, pero no porque fuera una necesidad en la vida de Marta y María como tal, o exclusivamente, sino porque eso era lo que glorificaba a su Padre. Así que lo que Marta necesitaba como tal era al Señor Jesucristo mismo. Esa era la necesidad de Marta. En este caso, todos nosotros nos podemos dar cuenta de que nos hallamos en una situación semejante. Todos nosotros necesitamos más y más de Cristo. Notemos que tanto Marta como María ya eran creyentes. ¿Y qué le dijo el Señor a Marta? ¿Crees esto? Y ella fue invitada a confesar eso. Eso que ella ya creía. ¿Para qué? Para que ella misma lo creyese. Es decir, para recordarse. ¿Tú crees que yo lo soy? Sí, Señor, yo creo. Respondió Marta. Ella creía. Era necesario que ella recordara que no debía estar sin esperanza, pensando en que su hermano había muerto, porque ahora aquel que es la esperanza había estado allí con él. ¿Alguna vez, mi amado hermano, has sentido una situación así? ¿Has pasado por un momento difícil y sientes como que el Señor brilla por su ausencia? Bueno, déjame decirte que si has sentido eso es porque estás totalmente equivocado. El Señor siempre está allí. El problema es que tú no eres consciente de eso. El Señor siempre te acompaña. Por eso este sermón lo he llamado el Señor te acompaña en tu dolor. Y trataré de explicarlo con 3 puntos. Primero, el Señor te llama en su dolor. Y veremos el llamado que el Señor nos hace a que confiemos en Él a pesar de las circunstancias. Luego, el Señor recibe tu dolor. Aquí veremos cómo el Señor está dispuesto a aceptar el dolor que hay en nuestro corazón. Y por último, veremos el Señor comprende tu dolor. Veremos cómo el Señor verdaderamente es consciente del dolor que hay en nuestro corazón. Consideremos estos 3 puntos. Vayamos al primero. El Señor te llama en tu dolor. Dice así los versos del 28 al 30. Una vez más los leo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Y lo primero que podemos notar, mis hermanos, en esto es que el Señor fue el que dio el primer paso. El Señor mandó buscar a María, la hermana que no había venido. Él la llamó para que ella viniese. Él la llamó. María era una persona de un carácter totalmente diferente al de su hermana. Marta, podríamos pensar que era, en nuestros términos, alguien mucho más echada para adelante, alguien mucho más firme y fuerte, mientras que María era alguien mucho más sensible. Esto no se nos dice en la Biblia, pero es lo que se puede entrever con lo que se nos dice en general de ambas, en este Evangelio y lo que se nos dice en Lucas. Quizás por eso, en primer lugar, cuando el Señor llegó, la información fue dada a Marta, Marta fue la que fue, y María siguió allí en su dolor. Pero ahora que Marta había tenido un encuentro personal con el Señor, ella quería que su hermana María también tuviera ese mismo privilegio. Ella no quería guardárselo para ella sola. Por cuanto ella amaba a María, quería compartir con María lo que ella había recibido del Señor. Las mejores palabras de consuelo que ella podía experimentar. El hecho de que el Señor Jesús le haya dicho a Marta: yo soy la resurrección y la vida, no solamente era lo que Él quería decirle, no solamente era lo que ella necesitaba, sino que eran las palabras precisas que ella esperaba recibir en su corazón. Era eso. Por eso ahora vemos a Marta muy emocionada, yendo en pos de María,
y diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Marta seguía en la casa, recibiendo el consuelo de todos los que la acompañaban por la muerte de su amado hermano Lázaro. El texto no nos dice exactamente cómo fue que Marta avisó a María. Supongo que no sé, quizás le susurró al oído, le mandó un tipo de nota, no sé cómo sería. El asunto es que fue en secreto. Marta no quería que todo el mundo supiese que el Señor estaba allí. No lo quería. Pero Marta tenía claro una cosa. Solamente Jesús podía sanar el afligido corazón de su hermana. Solamente Jesús. Considera a las personas que hay a tu alrededor y esas personas que tú ves que están pasando por momentos difíciles. ¿Qué necesitan esas personas? Consuelo, ¿cierto? Pero no hay mayor consuelo que Cristo. Si tú no les muestras a Cristo, nada has hecho. Si tú vas a una persona y dices, no te preocupes, yo estoy aquí contigo, todo va a salir bien, y esto, y aquello, y lo otro, pero no le muestras a Cristo, ¿de qué le sirvió a la persona? De nada. Lo que le has dicho se lo pudo haber dicho cualquier otro mundano, cualquier otra persona. A un ateo pudiera haberle dicho algunas palabras de consuelo así. Pero tú eres de Cristo, y tu consuelo, el que llevas a las otras personas, es Cristo mismo. Ese es el consuelo que nosotros como creyentes llevamos. Así Marta, que se siente profundamente satisfecha por la obra que el Señor ha hecho en ella, quiere compartirlo ahora con su hermano. Quiere compartirlo, pero quiere evitar que su hermana tenga ese momento, su hermana no tenga ese momento especial que ella tuvo. Porque si ella va y le anuncia públicamente a María que el Señor vino, ¿qué va a pasar? Lo que termina pasando. Todo el mundo se viene con ella. Entonces ella no va a tener intimidad para hablar con el Señor. No va a tener esa intimidad que tuvo Marta. Y era necesario para María escuchar las palabras del Señor. Cuando tú estás pasando por un momento difícil, hay muchas voces a tu alrededor. Hay muchas personas que se acercan dándote buenos consejos. Hay otros que te dan palabras de ánimo. Hay otros que te expresan sus buenos deseos. Pero lo que tú necesitas es callarte, cerrar la boca y escuchar a Dios. Escucha la voz del Señor. Si el Señor te llama, presta atención. No seas indiferente a su llamado. En medio de tu dolor, el Señor no es indiferente, Él te llama. Te dice, yo estoy aquí con los brazos abiertos para recibirte y apoyarte. No endurezcas tu corazón contra el amado Señor. Ve en la intimidad al Señor. No tiene que ser algo público que todo el mundo sepa, salvo que el Señor en su providencia lo orqueste de esa manera. Pero si es tu voluntad y en cuanto esté en tu control, debes procurar tener ese momento íntimo con el Señor. Debes procurar tenerlo. Porque déjame decirte que cuando tú estás pasando por un momento difícil, ¿a quién acudes? A la persona en la que tú más confías. ¿A quién acudes primero entonces? ¿Acudes hacia el Señor o acudes a los hombres? Ay, fulanito, mira que está pasando esto. Ay, mira, ayúdame con esta situación. Y el Señor, ¿acudiste primero a Él? ¿Le dijiste a Él que te ayudara? ¿O dijiste, no, esto se me pasa con un ibuprofeno? No, esto se me pasa con un poquito de Milanta. ¿Cómo haré para tratar este malestar? No, esto se me pasa ahora que le llevo un regalo. No, la solución está en Cristo. Y tú, mi hermano, cuando experimentes el dolor, lo primero que debes hacer es ir a tu cuarto, encerrarte en tu cuarto, y allí en lo secreto de tu cuarto, clamar al Señor. Muéstrale tu dolor, porque Él te está llamando y te está diciendo, ven, yo tengo los brazos abiertos para ti. No vengas y actúes como un loco y digas, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Cómo soluciono esto? No sé qué hacer. No, ve al Señor. Y cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esa es la promesa. ¿Tú la crees?
Entonces aplícalo. Ve y busca al Señor en lo secreto. Ahora, yo no sé cuál era a ciencia cierta la razón por la cual Marta quería darle este mensaje en secreto a María. Les dije mis suposiciones. Puedo estar totalmente equivocado. El asunto es que eso fracasó por completo. Le fue imposible dar esta noticia a María, sin que fuera ignorada, sin que fuera en secreto, porque resulta que María, cuando se enteró que el Señor estaba allí, ella no se quedó pensando y diciendo, voy a contarle primero a Caifás, Señor Caifás, usted que vino a consolarme, mire lo que me está pasando. Ahora voy del sumo sacerdote, ahora voy del Señor. No, ella fue de inmediato, dejó todo lo que tenía allí, no tuvo que ver con nada, y salió corriendo. Esa es la imagen que nos presenta el apóstol Juan. María salió desesperada a buscar a su Señor, porque ella confiaba en Él. Ella sabía que su Señor podía ayudarla. Ella confiaba en Él más que en cualquier otra cosa. No endurezcamos nuestro corazón diciendo, ay, esto no es lo suficientemente grave para acudir al Señor. Si se muere alguno, ahí sí. No, mi hermano, no vas a esperar una calamidad para acudir al Señor. Si te duele la cabeza, si te duele el tobillo, si alguien te torció los ojos y como que no te gustó, si pasó algo muy grave o algo muy insignificante, acude al Señor. Si hay dolor en tu corazón, acude al Señor. Las grandes cosas hieren mucho, pero las pequeñas hieren más porque se amontonan y se van guardando. Como un globo que se va inflando, pueden reventar en el momento que menos lo esperen. Así que acude al Señor por cualquiera cosa. Él no te va a decir, otra vez tú con el mismo. No. El Señor te recibe con los brazos abiertos. No sigas el ejemplo perverso de Israel. Cuando la nación judía se hallaba en un momento de desolación y temor y terror, como en el contexto en el que está el libro de Ezequiel, cuando la nación judía decía, ahí vienen los babilonios y nos van a destruir porque ya vinieron, se llevaron una gran parte del pueblo hace tiempo y ahora van a acabarnos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué dijeron ellos? Acudiremos al Señor nuestro Dios, vamos a hacer ayuno y vamos a echarnos ceniza y silicio y rompamos nuestras vestiduras y arrepentámonos ante el Señor. Eso hicieron en los tiempos en los que Samuel era profeta. Samuel se hizo famoso porque mandó al pueblo a hacer eso cuando los filisteos lo iban a atacar. Y sin que ellos hicieran ningún esfuerzo, vencieron a los filisteos. Ahora, en los tiempos de Ezequiel, en los tiempos de Jeremías, cuando se enteraron que venían los babilonios a destruir lo que hicieron ellos, acudamos al Señor Faraón, rey de Egipto, Él puede ayudarnos. Y clamaron al Faraón para que el Faraón los ayudara. Y uno dice, pero qué gente tan... Hermano, pero nosotros hacemos muchas veces lo mismo. Estamos pasando por una situación difícil y dice, voy a llamar a fulanito, voy a llamar a mi mamá, voy a llamar a mi papá, voy a llamar a mi hermano, voy a llamar al jefe, voy a llamar al otro. Y al Señor, al final, si ninguno me da solución, voy a Él. Totalmente equivocado. Método incorrecto. El Señor llama desde antes de que venga el dolor para consolarte. Nos negamos a pedir a Él. Eso es algo muy perverso. Por eso, cuando el Señor vio esto, que lo sabía ya, que los israelitas acudían y confiaban en el faraón para que los salvara, a través del profeta Jeremías les dijo, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Cada vez que acudes al hombre para que te ayude, te estás apartando del Señor. Te estás apartando del Señor. Entonces, te encomiendas al Señor en la mañana y luego en la tarde vas alejando. ¿Qué es eso? ¿Crees que así el Señor te va a ayudar? Así no vas a ser consciente del favor del Señor. El Señor con los brazos abiertos y tú por acá buscando a otro. ¿Qué es eso? ¿Eso es confiar en el Señor? De ninguna manera. La nación de Israel lo hizo y por eso le pasó lo que le pasó. Porque no confiaron en el Señor. Era necesario acercarse a Él. Así que cuando venga el dolor a tu corazón, sal corriendo
Y busca al Señor como lo hizo María. Búscale. No importa donde Él esté. El Señor está contigo en todas partes. El Señor está contigo en todas partes. No importa donde tú estés, Él va contigo. Él te acompaña. El Señor no estaba allí en la casa de Lázaro. Él les había quedado fuera de la aldea, ni siquiera había entrado al pueblo. Estaba a las afueras. Allí fue que se había encontrado con Marta. Y allí fue donde María fue a buscarlo. No porque María sea imprudente, porque podríamos considerar eso una imprudencia, y lo es, pero ella no estaba pensando en imprudencia. Ella pensaba solamente en aquel que podía sanar su adolorido corazón. María pretendía alcanzar la meta, que era Jesús, el Maestro. Por eso salió corriendo. Por eso salió a buscarlo a donde sea que Él estuviera. Por eso ella buscó a Él, le buscó a Él, porque ella sabía que Él era el Señor. Él era el Maestro. Y eso que el Señor hizo con María es lo que hace con nosotros todos los días de nuestra vida. Cuando sentimos dolor, cuando sentimos pesar, Él nos llama. Él nos llama a que confiemos en Él, a que le creamos. Él nos llama a que depositemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Recuerda esto, mi hermano, tú eres un hijo o una hija de Dios. Tú has sido lavado por la sangre de Cristo, has sido cubierto por la gracia de Dios. Eres el objeto de su amor. Así que vuelve tus pasos hacia el Señor. Date cuenta de lo desesperada que es en realidad tu situación. Acude a su llamado. El Maestro te está llamando. El Maestro está aquí y te llama. Así que no seas indiferente a su llamado y acude a Él. Pasemos al segundo punto. El Señor recibe tu dolor. Dicen los versos 31 y 32. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Mi hermano, si el Señor te llama es porque Él tiene la intención de recibirte. El Señor no es un niño egoísta que te dice ven y luego se desaparece y se pierde. No, el Señor todo el tiempo está llamando a que hagamos su voluntad. Así que al igual que María debemos estar dispuestos a buscar al Señor sin importar las consecuencias, sin importar lo que pueda pasar. Y notemos que ese pasaje nos dice que los judíos que estaban con María, los que la estaban consolando, salieron siguiéndola. Probablemente porque conocían el carácter de María, por eso les dije que era muy seguro que ellos estaban atentos a ella, porque era la más sensible. Es esa persona que en el funeral tú dices que nadie no la dejen solo. No sabemos de lo que es capaz de hacer. Ella se aflige mucho emocionalmente. Así que los judíos, viendo la extraña reacción de María al escuchar el mensaje de Marta, salieron detrás de ella. Ellos suponían que iba a llorar al sepulcro, como seguramente era su costumbre, y como buenos consoladores decidieron ir tras ella. Ese era el objetivo de ellos. Ellos ignoraban que Dios tenía un objetivo mayor. En su soberana voluntad, Él había organizado todo para reunir muchos testigos para que viesen su testimonio, la resurrección de Lázaro. Era necesario que todos fueran allí. Así que aunque ellos tenían su humana razón para actuar de esta manera, el Señor lo tenía todo bajo control. Y era mucha la gente que había en este tipo de velorios, mi hermano. No consideremos que eran solamente unas pocas personas. De hecho, lo normal era que en estos funerales hubiesen plañideros o plañidoras. Es decir, personas a las que le pagaban por ir a dar gritos y llorar. Y músicos a los que contrataban para que fueran a hacer bulla.
Mínimo tenía que haber una plañidera y 2 flautistas, si tú fueras pobre. Si tú eras pobre, alguno te lo prestaba, te lo conseguía, te lo pagaba, pero tenía que haberlo. O sea, eso tenía que darse. No era funeral si no había grito, bulla y todo tipo de instrumentos sonando. Eso era necesario. Y si esta familia era tan prominente como me parece que era, muy probable que hubiese mucha gente de ese tipo en este lugar. Si estas personas que estaban acompañando por compromiso a María reaccionaron así al verla, ¿cómo reaccionará el Señor cuando ve nuestro dolor? ¿Cómo reaccionará Él? ¿Será indiferente? No, el Señor no nos deja solos en ningún momento. Él nos está acompañando. Él no dice otra vez tú con lo mismo. No. Él está presto a recibirnos siempre. Porque nosotros que hemos creído en Cristo somos parte de su cuerpo. Somos su iglesia. Y lo que le duele a tu cuerpo, te duele a ti. ¿O a poco tú te has estrellado el dedito chiquito del pie en la madrugada con algún objeto? Y dices, ¡ay! Le duele mucho al dedito chiquito. No, el que pega el grito eres tú, no el dedo. Al que le duele es a ti. Porque eres un cuerpo entero. Si a ti te duele, ese dolor no es indiferente al Señor. El Señor se aflige por ti. Porque el Señor te ama. Te ama. Hermano, no cierres tu corazón al amor del Señor. No lo hagas. Eres muy preciado para Él. Eres su familia. Por eso en Marcos 3:35, cuando al Señor le fueron a decir que su madre y sus hermanos le buscaban, ¿qué dijo Él? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Todo aquel que hace la voluntad de Dios son preciados para Él. Somos preciosos para el Señor si hacemos su voluntad. ¿Haces tú la voluntad del Señor? Entonces créele a Cristo. Tú eres su familia y cuando experimentes un momento de dolor como el que experimentaba María en esta situación, ¿acaso no te va a acompañar? Por supuesto que lo hará. Él no es indiferente a ti. Muchos de estos judíos fueron simplemente por cumplir a acompañar a María. Era su deber, su trabajo. Le pagaban por hacer este tipo de cosas, básicamente. Pero el Señor lo hace porque quiere. Porque nos ama. Así ellos siguieron buscando a María porque decían, ahora va a perder toda esperanza. Va a llorar a su hermano. ¿Sabes? El típico grito que escuchas en los funerales. ¡Ay! Se murió. ¿Por qué te lo llevaste? Eso era lo que ellos esperaban ver en María. Eso era lo que ellos decían. Vamos a nosotros también a gritar con ella. Y a desahogarnos por completo. Pero ignoraban lo que el Señor puede hacer. Sí, María, que seguramente era mucho más emocional que su hermana, al llegar hasta el Señor, lo que hizo fue que se postró ante Él. Le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Seguramente ambas hermanas estaban pesarosas por la muerte de Lázaro. Y ambas tenían claro algo. Si el Señor hubiera estado allí, Lázaro no habría muerto. Lázaro no había muerto. Ellas son testigos del poder del Señor. Y sabían que Él podía sanar cualquier enfermedad. Hasta sabían que había sanado un hombre que nació ciego. Eso nunca nadie antes lo había hecho y el Señor lo hizo. Así que no debemos pensar que María o Marta en primer lugar, estaban quejándose ante el Señor. No, estaban expresando su dolor. Como si fuera una imposibilidad del Señor, como si el Señor hubiese podido llegar antes, hubiese podido hacer algo. No es una queja directa contra Jesús, sino más bien contra la circunstancia, o sea, contra la providencia de Dios. Porque era el dolor de su corazón. Y es normal, en una situación así, actuar de esta manera. Es normal actuar de esta manera. A María lo que le importaba era su hermano que había perecido. Y ahora el Señor, que es comprensible con ella, actúa de una manera que es correspondiente.
Si nosotros consideramos nuestra situación, nuestros pecados, las cosas que hacemos, nos daremos cuenta de que en realidad necesitamos mucho del Señor. Pero muy pocas veces nos presentamos a Él de esta manera. Muy pocas veces nos presentamos ante Él así, con un clamor, que fue lo que manifestó María. Normalmente nuestras oraciones al Señor, si no son mecánicas, se le parecen mucho. Señor, ayúdame con esto y con esto y con aquello. En el nombre de Jesús, amén. Pero ¿cuántas veces hemos ido al Señor llorando, diciéndole, ayúdame, socórreme, no sé qué hacer, con lágrimas en los ojos, clamando al Señor? ¿Cuántas veces hemos hecho esto? ¿En cuántas ocasiones hemos podido acudir a su llamado? Hemos podido derramar nuestro corazón delante del Señor. ¿Cuántas veces? ¿Acaso el Señor va a decir, ay, otra vez, con el mismo cuento de...? No. El Señor no actúa así. El Señor no es indiferente al dolor que hay en nuestro corazón. De hecho, al corazón contrito y humillado, el Señor no rechaza. Dice el Salmo 51, 17. Así, cuando nosotros sintamos el dolor en nuestro corazón, no dudemos en acercarnos al Señor y expresarle todo nuestro dolor. No quedemos cortos en palabras. Digamos, Señor, tú sabes lo que estoy sintiendo. Ayúdame. No. Digámosle lo más gráficamente posible lo que estamos sintiendo. No nos guardemos las cosas. El Señor sabe lo que estás sintiendo. Igual Él sabe por lo que vas a orar. Pero aún así Él quiere que tú ores. En una ocasión, cuando se encontró un hombre ciego por el camino, se acercó a Él y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Pero si era ciego, era lógico lo que este hombre quería. Pero el Señor quería que ese hombre lo expresara con sus palabras. El Señor quería que le mostrara su corazón. El Señor quiere que le mostremos nuestro corazón. Vayamos al Señor tal como somos. No esperemos a ser perfectos y decir, cuando yo sea como uno de esos puritanos de la antigüedad, entonces yo voy a postrarme ante el Señor y yo sé que Él me oirá. Hermano, el Señor te oye, así ores de esa manera, llorando y derramando tu corazón, y así ores de la manera más insípida posible. Te escucha por una simple y llana razón. La sangre de Cristo ha obrado en tu favor. El Señor no oye a los pecadores, dijo el hombre que había sido ciego, pero a Jesús oía. Y Jesús te ha revestido a ti. Así que Dios te escucha siempre. Por eso oramos en el nombre de Jesús. No es un amuleto para la buena suerte. Es que siempre, si no digamos eso, estamos orando en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús está escrito aquí. Dice, comprado por Cristo. Como dice, hecho en China, bueno, hecho en Cristo. Nueva criatura. Sin fecha de vencimiento infinito, no tiene. Es así. Por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué nuestras oraciones no llevan esa confianza todo el tiempo? Por la arrogancia de nuestro corazón. Somos arrogantes, mis hermanos. Somos autosuficientes. Y decimos, bueno, para esta situación yo me bato. Al Señor no lo voy a molestar con esto. Cuando pase algo más grave, ahí sí. Si me llego a accidentar o pasa alguna situación, allí sí acudo al Señor. Ahí sí pego el grito, ¡sálvame, Dios mío! Pero ya por un dolor de cabeza, ¿no? Eso se me quita con un acetaminofén. No, mi hermano. Sea algo muy grande o muy pequeño, debemos presentarnos ante el Señor siempre, en primer lugar. Si te vas a tomar el acetaminofén, primero encomiéndate al Señor y pídele, que no sea por el acetaminofén, sino por su voluntad, que te sane. Porque eso es arrogancia. Tú piensas que puedes hacer lo que el Señor hace. Tú dices, no, pero esto se me quita con medicamentos. Sí, pero ese medicamento te lo dio Dios. No, pero esto se soluciona si hablo con fulanito de tal. Sí, pero el Señor fue el que puso a fulanito de tal en tu camino.
Si el Señor no quiere, nada de eso va a funcionar, ni que te tomes toda la tableta de acetaminofén se te quita. Ni que vayas y buscas al presidente, se soluciona el problema. Lo que necesitas es acudir al Señor y confiar en Él. No seas autosuficiente, no digas, si yo mismo no lo hago, no va a quedar bien. Si yo voy, no se va a solucionar. Si yo no voy, no se va a solucionar. No, confía en el Señor. No seas egoísta en tu corazón. No lo seas. En lo más profundo de tu ser, sabes algo que abiertamente quizás no te atreves a pensar de ti mismo. Las cosas que tú quieres o las que te afligen o lo que te preocupa está más relacionado con tu egoísmo que con la gloria de Dios. Entonces por eso no acudimos al Señor. Porque en lo más profundo sabe que lo que quieres es para ti, no para Él. Entonces, como es para mí, yo no me presento al Señor. Pero déjame decirte que aún si tú eres consciente y sabes, y no tienes dudas, de que lo que le estás pidiendo al Señor es algo totalmente egoísta, aún así el Señor lo recibe. Sea algo que tú ignores. Tú dices, no, esto no tiene nada de egoísta. Aunque lo tenga, el Señor lo recibe. Y si es algo que tú sabes que es egoísta, aún así, el Señor lo recibe. Él no te dice, no, eso no es para mi gloria, así que eso no me vengas a decir nada. No. Aún lo que no es para la gloria de Dios, Él lo recibe. Porque te ama y porque tú dices, comprado con sangre por Cristo. Por eso Él lo recibe. Por eso Él lo recibe. Él recibe todas tus peticiones y Él condesciende. Porque eso es lo que Él hace. Tu oración es imperfecta. Tu oración es deficiente. Tú no sabes orar. Yo tampoco. Pero ¿qué dice el Señor? El Espíritu que Él nos dio intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, el Señor perfecciona lo imperfecto. Él complementa el resto de nuestra oración. Él ve el pecado que hay en nosotros. Él recibe nuestras peticiones. Y Él nos las concede o no, según más nos convenga para su gloria. Pero es según más nos convenga para su gloria. Así que no debemos tener ningún temor de presentarnos ante el Señor. No debemos hacerlo porque Él nos ama y tiene cuidado de todos nosotros. Ahí podemos contarle todo lo que hay guardado en nuestro corazón. No digamos, no, pero esto lo quiero es para mí. Es que esto es un deseo egoísta que yo tengo, entonces eso no se lo voy a decir al Señor. Sin embargo, caminas en pos de ese deseo egoísta. No, eso debes entregárselo al Señor. Para que si el Señor sabe que no te lo va a dar y no quiere que te lo dé, tú tengas la certeza y entiendas por qué el Señor no permitió que se diera lo que tú querías que se diera. Pero todo deseo de nuestro corazón debe ser entregado al Señor. Así que debemos acercarnos a Él. Lo que necesitas para presentar tu petición al Señor, ¿qué es? No es una petición perfecta, que debes procurar que sea lo más perfecta que pueda. Pero si no, entonces no quiere decir que no vas a orar. Lo que necesitas para acercarte al Señor, ¿qué es? Creer que el Señor te está escuchando y que recibe tu oración. Debes creer que el Señor está allí, escuchándote, atento a lo que tú le estás diciendo. Necesitas fe para acercarte al Señor. Eso es lo que necesitas. Inclusive si la oración es incorrecta, si hay fe en tu corazón, el Señor obrará. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario acercarnos a Dios. A veces no oramos porque en realidad no creemos que el Señor vaya a hacer algo. Decimos, no, sí, pero esto se soluciona con esto se soluciona con lo otro. No, hay que creerlo, hermano. Hay que creer que en realidad que el Señor nos está escuchando y que el Señor va a hacer algo. No es decir, no, bueno, ya yo le encomendé la causa al Señor, ahora voy a ver qué hago. No, si le encomendé la causa al Señor, debo creer en el obrar del Señor.
Debo creer en lo que Él está haciendo. Debo creerlo. Debes creer que su mano está allí diciéndote, pídeme, pídeme. Créele al Señor. Créele, porque Él no cierra su corazón para contigo. Así que no cierres tu corazón para con Él. María y Marta eran mujeres de fe. Mujeres de fe, mujeres piadosas, temerosas de Dios. Ellas tenían fe de que el Señor podía sanarlas de su enfermedad, a Lázaro de su enfermedad. Pero no tenían fe de que el Señor pudiera resucitar a Lázaro. ¿Cuántas veces no pedimos cosas al Señor porque decimos, no lo va a hacer? Esto no. De pronto otra cosa sí. Una situación más difícil, X o Y situación, allí sí. Pero para esto no. Marta creía en el Señor. Creía que podía haber sanado a su hermano. Eso fue lo que María y Marta dijeron. Si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero ya se murió. Ya no puedes hacer nada. Ese era el pesar del corazón de María. Eso era lo que le pesaba en su corazón. Ya esto te queda grande. Ay, Señor, esto te queda muy grande para ti. Si hubieses llegado antes, hubieses podido hacer algo. Ella no lo expresó así. Esas no eran sus palabras. Pero en lo profundo de su corazón, eso era lo que estaba guardado. Eso era lo que estaba guardado. Pero tengamos la confianza de que el Señor recibe nuestro dolor. Ten fe cuando ores. Ten fe y confía en el Señor. Ten fe. Si tú te caes, te hiciste un raspón, ora al Señor. Piensa, pero esto se quita con una curita. Sí, pero ora al Señor, porque si el Señor no te guarda, eso te puede infectar si tenga lo que tenga y te puede dar quién sabe qué cosa. No hay cosa demasiado pequeña. Y ten fe en el poder de Dios. Créele a Dios. Cree en Cristo. Y creerás verdaderamente que Él es la resurrección y la vida. Él recibe tu dolor. Así que con fe ve y preséntaselo. Preséntale al Señor aquello que aflige tu corazón. Porque ten la certeza de que Él lo recibirá. Punto número 3. El Señor comprende tu dolor. Dicen los versos del 33 al 36. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Como les venía diciendo, no pensemos nunca que el Señor es indiferente a nuestro dolor. El Señor no es un insensible. Tampoco es alguien que nos consuela desde la ignorancia, como hacen muchas personas hoy en día cuando dan el pésame. Te acompaña en tu dolor, sentido pésame. No siente nada. En ignorancia lo dice. Hay otros que sí sienten un pésame, pero no es el mismo que el que siente la persona esa. Hay unos que sí sienten un dolor, pero no es el mismo que el que siente aquella persona. El consuelo del Señor no es así. Es un consuelo perfecto. Así pues el Señor recibió a María y a todos los judíos que la seguían, con todos los dolientes y todas las personas que había en aquel lugar. El Señor les recibió. Y eran muchísimas personas las que estaban allí, afligidas, llorando. No sé si a ustedes les pasa que cuando ven a alguien llorar se les salen las lágrimas. Cuando ven mucha gente llorando, entonces también se ponen a llorar. Y sienten el dolor de las personas alrededor, y al ver a tantos llorando, también se les salen las lágrimas. Es inevitable que entonces venga todo tipo de pensamiento y se acuerden del que se murió también. Y déjame decirte que si tú piensas que esa fue la razón por la cual el Señor se conmovió, se estremeció en espíritu y lloró, estás totalmente equivocado. El Señor no actúa como nosotros. El Señor no se aflige de esa manera. Notemos que dice, el Señor se estremeció en espíritu y se conmovió. Esa palabra podríamos traducirla también como cuando tú resoplas, como cuando haces un caballo. Algo así. En los otros evangelios también aparece una expresión, esta misma expresión. Y en esos evangelios lleva la connotación, la palabra que aparece ahí en el original griego, en español, lleva la connotación de indignación, de enfado o de ira. No de
no de tristeza, de que, ay, pobrecito, no. Es de ira, es de enojo. Eso es lo que quiere decir el versículo cuando dice que el Señor se conmovió y se estremeció en espíritu. No fue porque, ay, pobrecito, todo el mundo llorando. Mira, esta gente a la que le pagaron por llorar, mira cómo llora. No es eso. Algunos dicen que el Señor se enfadó porque vio a todos los dolientes llorando sin esperanza, lo cual es incorrecto, porque en 1 Tesalonicenses 4:13 Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que se murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dice que el Señor se enojó al ver a todas estas personas sin esperanza. Pero eso no tiene mucho sentido dentro del contexto. A la luz del contexto, yo entiendo que el enojo del Señor tiene que ver más con el pecado y el efecto que el pecado produce en la vida de los hombres. Es el enojo que se siente como cuando llegas a tu casa y ves que han destruido tus preciadas posesiones. Como cuando vas al médico y ves que no quieren atender a tus hijos. Esa rabia que te da por dentro cuando dices, mira lo que han hecho. Ese es el enojo. Y se estremece y si te conmueve en tu corazón. Te cambian enseguida las emociones. Esa es la idea que el verso está tratando de transmitir con relación al Señor. Pues eso fue lo que hizo el diablo con la raza humana. El Señor se enoja por el pecado. Si ustedes leen todos los evangelios se van a dar cuenta que siempre es así. El pecado es causa de enojo en el corazón del Señor. El pecado produce muerte. Y lo que estaba pasando en este momento era el dolor resultado de la muerte de Lázaro. Así que el Señor se afligió al ver lo que el diablo había hecho en el corazón a aquellos a los que Él ama. En este caso, a María y a Marta. Pues Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. En Dios todos vivimos. Dios no nos creó para morir. No nos creó para morir. De hecho, a Adán le dio un árbol que tenía un fruto que servía para vivir para siempre. Dios nos creó para vivir eternamente. La muerte es el resultado inherente del pecado. Y a esto vino Cristo, a deshacer las obras del diablo. Y la mayor de esas obras es la muerte. Ya que el diablo es un homicida y lo ha sido desde el principio. Él fue el que mató a Adán y a Eva. Porque ellos murieron porque él hizo que Eva comiese el fruto. Él introdujo la muerte, por eso es un homicida. Es un homicida. Él fue el que dio la separación entre el hombre y Dios. Ellos decidieron por sí mismos, pero Él fue el seductor. Él fue el que los indujo a esto. Él fue el homicida. El Señor entonces en su humanidad se conmovió al ser un testigo ocular del pecado y sus consecuencias en la vida de los hombres. Y la aflicción que te produce en el corazón de aquellos a los que Él ama. En ese momento el Señor recibió el dolor del corazón de María. Lo recibió y se enojó muchísimo por lo que le habían hecho a su amada María. Le habían quitado a su hermano Lázaro por la obra del pecado que el diablo había introducido en el mundo. Por ello, si hay un momento en el que las personas abren su corazón, quieranlo o no, es en el momento de la muerte. Tú puedes ser la persona más tímida del mundo, pero si alguien cercano a ti muere, tú no tienes que ver con ninguno. Si no pegas el grito allí, como suele hacerse en este tipo de eventos, al menos harás cosas que no te importa nada, no te importa a nadie, no tienes que ver con ninguno. Porque el dolor es insoportable. No puedes lidiar con eso. No hay un dolor así que el de ver la muerte de alguien a quien amas. Morirte tú no te dolería tanto como duele eso. Porque ese dolor se te pasa, te mueres y ya. Si estás en Cristo vas al infierno y ese es peor.
Esa es la muerte segunda. Pero si estás con Cristo, se acabó el dolor. El dolor está en el que queda. En el que queda. Ese es el que lleva el peso del dolor, la consecuencia del pecado. Y a esto vino Cristo, a deshacer las obras del diablo, a acabar con el pecado. Por eso Él es la resurrección y la vida. ¿Qué hace el Señor? El Señor mira el corazón de María y recibe el dolor que hay en ella. ¿Cómo? Él busca aliviar la causa de ese dolor, el pecado. Él busca aliviar aquello que el pecado ha mostrado, ha llevado a estas personas a estar en esta situación. La muerte. Por eso Él pregunta, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Ahora, no se nos dice quiénes son los que dicen esto de Señor, ven y ve. Pero se ve que eran personas favorables al Señor porque se refieren a Él como Señor. Señor, ven y ve. Y en este preciso momento, el apóstol Juan nos regala el versículo más corto de toda la Biblia, Juan 11:35. Jesús lloró. Solo tiene 9 letras. Es el versículo más corto. Aquí vemos las lágrimas del Señor Jesús, generadas por su amor a la humanidad. Lágrimas de enojo a causa del pecado y sus consecuencias. No eran lágrimas sin esperanza. El Señor no estaba llorando por Lázaro porque lo iba a resucitar. No estaba llorando por María porque eso se le iba a pasar. O sea, llorando simplemente por lo que ella estaba llorando. Él sabía lo que él iba a hacer. Él le dolía ver el efecto que el pecado tenía en las personas al verlo manifestado así. Todo un campo lleno de personas llorando, sufriendo, afligidas por el pecado. Así el Señor comprendía el dolor de María, lo recibía. Es decir, el Señor no solamente comprendía el dolor de María. Pero estoy diciendo, no, María está triste porque su hermano se murió. El Señor está llorando por las consecuencias del pecado. No lo está comprendiendo. No, Él lo está comprendiendo mucho mejor. Él comprende lo que María está sintiendo y comprende aquello que la llevó a sentir eso. O sea que Él comprende el dolor de ella mejor de lo que ella misma lo comprende. Así es como ocurre con nosotros. El Señor comprende nuestro dolor mucho mejor de lo que nosotros lo comprendemos. Nadie puede comprender el dolor en nuestro corazón sino Él, porque Él es nuestro hacedor. Todas las cosas por Él fueron hechas, se nos dice al principio del Evangelio, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso incluye nuestro corazón. Así que, mi hermano, déjame decirte algo que seguro ya sabes, pero que debes procurar tener muy presente. El Señor no solo te conoce, sino que te comprende. Y te comprende mejor de lo que tú te puedes llegar a comprender en la vida. A veces tú haces cosas que no sabes ni por qué las haces, pero el Señor sí. Él lo ve todo. Él lo escudriña todo. El Señor lleva nuestros dolores. Él no solo conoce tu dolor, sino aquello que lo provoca. Para eso fue que Él vino a este mundo, para quitarte el dolor. Para eso fue que vino. Por eso en Isaías 53:3 vemos que al Señor se le llama varón de dolores, experimentado en quebranto, porque sobre Él fueron nuestras enfermedades. ¿La enfermedad qué trae? Dolor. ¿Qué produce la enfermedad? Muerte. Enfermedad que está ligada a la muerte, aunque no terminemos muriendo por ella. Está ligada a la muerte, y la muerte está ligada al pecado. El pecado es la causa del dolor. Y el Señor nos acompaña en medio de nuestro dolor. Yo no sé cuál será el dolor que tú hayas experimentado. Yo no sé. Pero sí sé que el Señor ha llevado sobre sí ese dolor. Y Él no ha prometido eliminarte el dolor en esta vida, pero sí ha prometido acompañarte cuando tú estés en medio de ese dolor. En Isaías 43:2 Él dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá sobre ti. Es decir, aunque te duela, sobrevivirás, porque en mi mano te sostengo.
yo te estoy guiando, y te estoy formando. El Señor nos comprende perfectamente, como comprendió perfectamente a María. Por eso esas preciosas lágrimas que Él botó no podían hacer otra cosa sino derramarse. Las lágrimas del Señor no eran falsas, como la de los plañideros. Tampoco eran lágrimas sin esperanzas, como la de los judíos, sino que eran lágrimas de compasión. A causa del enojo, lo llevaba a actuar y a hacer algo apasionadamente para ayudar a María. Lo llevaba a actuar. La palabra que aquí se traduce como lloro se refiere normalmente no a los gritos que se escuchan en un funeral, sino que se refiere simplemente a que le salen lágrimas de los ojos. Es decir, es algo silencioso. Es algo silencioso porque es algo que solamente el Señor comprende, pero ciertamente Él lloró. Quizás tú puedas preguntarte, ¿cómo es posible que el Dios del universo llore? ¿Acaso Dios puede llorar? Bueno, aquí debes recordar lo que les dije hace un momento. El Señor tiene dos naturalezas, una divina y una humana. Así que Dios no llora, pero ciertamente el que lloró fue Dios. Así es como la Biblia nos lo está presentando. Y ante estas lágrimas, los judíos pensaron, mirad cómo le amaba, cómo amaba a Lázaro. Porque veían al Señor llorar. Decían, pobrecito, mira cómo está sufriendo por la muerte de Lázaro. Sin entender que el Señor no sufría por la muerte de Lázaro, sino por las consecuencias del pecado. Así el Señor en su providencia ha preparado todo el escenario para que el Salvador compasivo muestre su obrar ante el pecado y demuestre que Él es la resurrección y la vida al acabar con la muerte de Lázaro. El Señor no es indiferente a nuestro dolor. El Señor no fue indiferente al dolor de María. No fue indiferente al dolor de Marta. No fue indiferente ni siquiera al dolor de los judíos, que sinceramente se preocupaban por ellas. Mucho menos va a ser indiferente a nuestro dolor, porque nosotros somos sus hijos. Así que mi hermano, ten ánimo. Confía en el Señor porque Él comprende tu dolor. Él sabe que tú eres débil. Él sabe que no eres más que polvo. Porque del polvo fuiste formado y al polvo volverás. Así que no pienses, Señor, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Porque Él lo sabe mejor de lo que tú mismo lo sabes. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No lo tenemos. El Señor comprende a la perfección nuestro dolor. Él no ve tu dolor como algo ajeno a Él. Él ve tu dolor como si fuera suyo. Él lo introduce en sí mismo y lo siente. Porque ahora tú eres miembro de su pueblo, la iglesia. El Señor claramente comprende el dolor que hay en tu corazón y te acompaña en tu travesía a través de Él. Aplicaciones. Todo dolor que tú sientas, mi amado hermano, es producto del pecado. El pecado es lo que te aflige, ya sea por la muerte de un ser querido, ya sea por que te accidentaste, ya sea porque te quedaste sin empleo, ya sea por los síntomas del embarazo, ya sea por un simple dolor de cabeza. Sea cual sea el dolor, el Señor lo conoce. Así que, y Él te llama. Así que ve a Él y preséntale tu dolor. No te eches a morir como los que no tienen esperanza, sino preséntale tu dolor al Señor. Porque si los religiosos, que en realidad no amaban a Dios, vinieron a consolar a María, ¿acaso el Señor no te consolará a ti, que eres su preciado hijo, y no va a mostrarte y a manifestarte su amor? Cristo te ama y Él tiene cuidado de ti. Por eso Él te acompaña en medio del dolor. Y tú podrás pensar, ¿y a mí de qué me sirve que me acompañe? Yo quiero es una solución al problema, no simplemente saber que está allí. ¿Eso de qué me sirve? ¿En qué me ayuda? Si se muere algún familiar mío, ¿el Señor va a resucitarlo como a Lázaro? No, no va a resucitarlo como a Lázaro. Pero recuerda esto, el Señor resucitó a Lázaro, pero Lázaro se volvió a morir.
La Biblia no lo dice, pero no se nos dice en ninguna parte que Lázaro todavía esté vivo. En algún momento tuvo que morir, como morimos todas las demás personas. Por ello la solución para el dolor no es andar resucitando a todos los muertos para que tú no andes triste y afligido. Eso no serviría. Se van a volver a morir otra vez, eventualmente. O peor aún, no se mueren, pero siguen viviendo una vida escasa, no abundante, sino escasa. Con el cuerpo achacado, esqueléticos, con la piel estreñida totalmente, que ya no pueden ni caminar ni moverse. Tú dirías que ojalá y se lo lleve pronto el Señor para que deje de sufrir. Esa no es la vida que el Señor nos promete. Así que resucitar a la gente no es una solución. El Señor hizo eso para demostrar su poder, para demostrar lo que Él puede hacer, para que creamos en Él. En Él. La causa del dolor es el pecado. Simplemente es el pecado. Y dicen, no, pero yo estoy sufriendo por esto, no por el pecado. Sí, pero eso lo produjo el pecado. O dime, ¿qué situación de dolor has experimentado que si lo analizas cuidadosamente no se origina en el pecado? ¿Cuál? El pecado es aquello que produce gran enojo en el corazón del Señor, a tal punto que lo lleva hasta las lágrimas. Así que el Señor busca eliminar eso de raíz. Él no viene y te dice, vamos a cortarle las hojitas. Él arranca la planta por completo y la erradica. Y tú, mi amado hermano, eres el objeto del amor de Dios. El Señor llevó nuestras enfermedades y dolores en la cruz para acabar de manera definitiva con el dolor y con la causa del dolor, que es el pecado. Así que nunca dudes del amor del Señor por ti. No lo dudes. Cristo te ama. Y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dirá el Señor más adelante en este mismo evangelio. Y si tú has creído en Cristo, tú eres amigo de Cristo. Y Él te ha manifestado su amor al morir en la cruz. Por lo que jamás dudes de ese amor que Él te ha dado y confía en Él. Ten fe. Al final todo estará bien. Y si tú todavía no has creído en Cristo, al punto que no le has manifestado tu pecado, que piensas que puedes vivir tu vida como se te antoje, como si no tuvieras que rendirle cuentas a Dios por todo lo que haces, déjame decirte que tú no eres amigo de Dios. El Señor no te ama, sino que te aborrece, porque no te has entregado por completo a Él. Tú no eres suyo, tú no eres su amigo. Eres un siervo que Él utiliza para lo que le place. Porque Él tiene autoridad sobre todos. Y si tú no te arrepientes, la ira de Dios que ya pesa sobre ti te va a destruir. Y por causa de amor a los escogidos te atormentará a ti para manifestar su justicia para con los hombres. Pero si todavía estás vivo, es porque todavía tienes esperanza. Así que arrepiéntete y cree en Cristo. Cree en Cristo. Y a todos los que hemos creído en Cristo, el Señor nos ha unido a su iglesia. Ninguno cree en Cristo y se queda solo, sino que Dios lo conecta con su cuerpo. Es una ramita que se cayó del árbol en el que estaba y el Señor la agarra y la injerta en Él mismo, que es el árbol vivo. Y nos hace parte de Él. Así que somos un mismo cuerpo. Somos un mismo cuerpo. Y para nosotros, la iglesia es la promesa. Está en Apocalipsis 21:4, el texto que lee el hermano al presidir. Que dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, la iglesia. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El dolor es algo característico de esta era perversa y pecaminosa. Mas los cristianos somos del futuro, del siglo venidero, adelantados a ese tiempo. Somos las primicias de Dios en un mundo que no le conoce, en un mundo que no le teme. Así que mantengamos firmes nuestra profesión de fe en medio de la adversidad y confiemos en el amor del Señor que nos dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.